Hola, Bueno, perdón, ¿con quién habló? soy Julieta Fierro. Ah, Julieta Fierro. Julieta, si no te tuvieras que presentar por tu nombre, ¿cómo te presentarías? Pues no sé, está muy difícil. ¿Qué será? Como la señora que le encanta que su trabajo sea pensar en las estrellas. Ah, muy bien. Oye, por cierto, leía, ¿es cierto que te querías consagrar como trapecista y tener 12 hijos? Por supuesto, imagínate. Bueno, tú eres muy joven, pero en mis épocas ir al circo era lo máximo, montar elefantes y volar en un trapecio y tener una red así gigante y soltarte y volar, hacer piruetas por el espacio, claro que quería. Y 12 hijos, por supuesto. Qué bueno que me tocó la época de los anticonceptivos, y no imagínate. Pero lo cierto, Julieta, es que tú con tal de divulgar ciencia, haces circo, maroma y teatro, ¿no? Trato de echar el mayor relajo posible que quieres que haga. Si es necesario que baile, que me aviente de una mesa, que dé marometas en el piso, que use patines, que me lance por una resbaladilla, yo puestísima. Si yo me subo ahorita a la mesa y empiezo a tirar los lápices, vamos a hacerlo. ¿Qué pasaría? ¡Ay! Cálmame. ¿Qué pasaría si reparto estos lápices? Pues igual les ponen 0 en su tarea porque me salí del... Pero igual digo, no, pues esto es la relatividad de Einstein, ¿verdad? Cada lápiz sigue la trayectoria del espacio-tiempo hacia abajo. Ok. Pero no le chicotees. Una. Jala dos, rápido Jalón hacia rápido. abajo sin chocar. Una, dos, tres. ¡Stop! Eso lo has llegado a hacer, ¿no? Incluso leí que fuiste a un reclusorio y que trataste de hacer de ahí un acto, pues, de física, pero que era de magia, que era correr un mantel con trastes arriba. Ah, eso sí, eso es súper fácil, si quieres un día te enseño a hacerlo. Ah, no. Y eso es un hitazo. Sobre todo, bueno, cuando di mi discurso de ingreso a la Academia de la Lengua, el director en turno me dijo que eso había que festejarlo con champán y copas. Ah, qué Y maravilla. entonces llevé cuando di mi discurso de ingreso, llevé así las velas y la champán y le dije que él tenía que quitar el mantel. Imagínate, no sabía. Y lo hizo perfecto. Qué maravilla, qué maravilla. Y dime una cosa, antes de que vaya al tema del telefonema. ¿Por O qué? sea, no era nada más para hablar de la vida, ¿cómo? No, Yo ahorita- pensé que me ahorita ibas verás. a contar alguna intimidad. No, todas. Ahora, ¿qué es lo que más te apasiona? ¿La ciencia, la divulgación de la ciencia? De esas dos opciones, ¿cuál es la tuya? ¿O son las dos? Pues se necesitan las dos, porque para divulgar la ciencia, aunque no parezca, hay que saber ciencia, hay que entender de qué se trata, cómo funciona, saber qué es lo novedoso, qué es lo actual, y poderlo explicar de manera pues que se entienda dentro de lo posible. Pues fíjate que por esa razón te quiero pedir una entrevista. Ah, Para no me digas. que me platiques. ¿Y va a ser en patines? No, capaz que yo termino. bici, la no. física, la fuerza de la gravedad me va a traer demasiado. Bueno, ¿Te parece? ¿La hacemos en un perfecto. museo? Ya vas. Ya ves que soy señora de museos también, así es que será un honor. ¿En cuál? ¿En el de Sudáfrica? ¿En el de Arecibo? Vamos a ver, ya te diremos cuál museo es el elegido. Pero antes de que cortemos la comunicación, dime una cosa. Ajá. Has escrito 40 libros. De ellos Sí, un 20. poquitín más. Más de 40. Sí, más, sí. Pues Vein- ahorita estoy haciendo unos libros para la Unión Europea, unos mini libros, pero padrísimos, porque se traducen a todos los idiomas de la Unión Europea. Es que estoy súper emocionada. Ah, no, pues cómo no vas a estar. Ahora, de esos más de 40 libros, 23 son de difusión de la ciencia. Dime 2 títulos que el auditorio pudiera adquirir para conocerte mejor. Pues mira, hay uno que se llama Los retos de la astronomía. Está en línea, es de acceso abierto, lo escribí para los SHs y pues es ¿cómo le hacemos los astrónomos para saber qué están haciendo las estrellas, de qué están hechas? Porque sabemos que el Sol no se va a apagar mañana, porque sabemos que Andrómeda se va a fusionar con nuestra galaxia, porque sabemos cuánto va a vivir más el universo y cómo se formó. En fin, las grandes ideas de la astronomía. Pero también
pues lo muchísimo que ignoramos, que también claro. Esa parte es muy emocionante. No, ese solo título recomendarías. Bueno, otro, pues Fronteras del Universo, del Fondo de Cultura, cómo acercarse a la astronomía, encuentros cercanos. 2 probaditas para que se acerquen a ti. Oye, pues entonces paso a recogerte, si te parece, nos vamos a un museo. ¿Qué? ¿Ahorita ya? De ti y de ¿Cómo las va? estrellas. Dame un chancecito porque estoy en pijama todavía, pero sí, claro que sí. Te doy tiempo de que te cambies. Ya vas. Bueno, pues aquí te espero. Ok, gracias. Hasta pronto, chao, que estés bien. Adiós. Julieta. Así es. Por favor, gracias. Bien. Es para allá. ¿Para allá? Pues de entrada te agradezco la disposición. Con todo gusto. Déjame hacerte primero una pregunta. Según leía, eres hija de un doctor que enviudó joven, con 4 hijos. 5. Con 5 hijos. Y que naturalmente le tocó educarlos a todos ustedes, pero que en particular a ti y a tu hermana las veía más en la casa que en la universidad o en los estudios. Claro. Cuidando a los hermanos. ¿Esto es así? Sí, ¿cómo no? Sí. Pues imagínate, mi papá enviudó con 3 adolescentes y 2 bebés. Uno de 2 años y otro de 11 meses con síndrome de Down. Entonces mi hermana de 15 y yo de 13, pues mi papá pensaba que era mejor que nos quedáramos a atender a los niños. Era médico y sacaba así los libros de anatomía y nos enseñaba cómo los cerebros de las mujeres eran menores que los de los hombres y estaban destinadas a otra cosa. Y bueno, pues se estilaba en esa época. Yo tengo 73 años, entonces pues era la moda. Y bueno, pues fue cuando yo me rebelé y dije, ni hablar. La escuela que me chocaba ya me empezó a fascinar. Qué barbaridad. Pero es decir, incluso les mostraba científicamente, entre comillas, que el cerebro de las mujeres era más chico. Y lo es, pero la densidad de neuronas es más alta, entonces da igual. Y las conexiones neuronales son distintas, desde el vientre materno. En los cerebros, los 2 hemisferios cerebrales del hombre se dividen en el vientre materno y los de las mujeres no. Y eso hace que nuestro razonamiento sea diferente, además de la carga hormonal de los hombres, que es bien distinta de las mujeres, ¿no? Ustedes les gusta más la lucha, la pelea, nosotros nos gusta más preservar la vida. Ahora, dices que entonces te rebelaste. ¿Es cierto que te escapaste con tu hermana de la casa? Sí. Bueno, primero estuve en un internado de monjas y luego ya, ahí podemos estar igual. Luego ya, pues, sí, yo me fui, me escapé. ¿Dejaste la casa? Dejé la casa, sí, pasó el galán por mí en su coche y me fui con una sábana con la ropa que lo voy a echar ahí y mi plancha. Es que yo cosía y tenía una plancha de vapor que en esas épocas era pues lo máximo, ¿no? Entonces así me fui. ¿A qué edad? Ya grande. Pues es que no podía yo irme antes por los hermanos chiquitos. Ya no me acuerdo, yo creo que tenía como 19 o 20 años, por ahí. Ahora, ¿y llegas a militar en el movimiento estudiantil del 68? Sí y no. O sea, sí repartía volantes y demás, pero yo no entendía nada de qué se trataba. Pues como mucha gente en las revoluciones, que piensas que es tu revolución, que son tus reivindicaciones, y las mías eran el derecho a estudiar, a ser libre, a usar minifalda, en fin, ser hippie. El comunismo era
iba a funcionar el comunismo en esa época. Todos íbamos a tener oportunidades, en fin, entonces, pues sí. Wow. ¿Llegaste a estar en la dirigencia del movimiento? No, para nada, no, cero, porque además mi novio pues era de derecha, entonces no me permitía ir a las manifestaciones. Pero pues yo de repente, pues, al salir de la facultad me daban volantes y volanteaba en los camiones, por ejemplo. Ya estabas en ciencias. Ya estaba en ciencias. Ahora, hay un detalle que me llamó muchísimo la atención. Sí. Dices tú que quien te acercó y te posibilitó a la idea de tratar de explicar la ciencia con la mayor sencillez fue tu hermano Arturo. Miguel, sí, el que tenía síndrome de Down, porque yo estaba convencida que él podía aprender todo, que era cosa de tenerle paciencia. Y la ciencia se le enseñaba así, con experimentitos, que fuera divertida, que nos riéramos. Y él fue realmente quien me entrenó a explicar fácil las cosas, entenderlas yo para podérselas platicar a él. De ahí te viene la capacidad de no solo de hacer ciencia, sino de divulgar ciencia, dirías. Pues mi papá era un hombre, pues, difícil, pero era un gran profesor y un gran médico y amante de la cultura en general, y él explicaba también muy bien las cosas. Y había muchos libros en la casa. Sí, quien me llevó al mundo de la divulgación fue Manuel Peibert, el gran astrónomo mexicano, porque lo invitaron a salir en la tele, en Canal 11, cuando era El Crimen Perfecto, porque nadie lo veía. Y me dijo, pues ve tú, y fui yo. Y pues me fue bien, me siguieron invitando. Y después lo invitaron a escribir un libro y me dijo, ve tú, escríbelo tú. Y yo escribí el libro y me siguieron invitando a escribir libros. Iba a dar una conferencia, ve tú, y me siguieron invitando. ¿Tu mentor en materia científica sería? Sí, Manuel, de lejos, en todo. En todo. Un mentor extraordinario, un hombre fantástico, de buen ánimo, culto, en fin. Fíjate que hay algo curioso en lo que acabas de decir. Dices, te defines como una rebelde, pero en el fondo yo creo que un científico es de algún modo un rebelde, pero a la vez de una estricta disciplina y rigor. ¿Cabe esa definición? Sí, y algo que me preocupa mucho de la divulgación de la ciencia es que no se evalúa con el rigor que se evalúa la ciencia. Y me parece que esto demerita mucho la divulgación, porque como investigador te evalúan tus alumnos, tus colegas, los hábitos de las revistas, los congresistas, la universidad, CONACYT. En cambio, cualquier persona dice, pues yo voy a explicar las galaxias y me salió muy bien y me aplaudieron. Pero eso no es evaluar que el tema haya sido el adecuado para el público, que les haya interesado, que fue correcto lo que dijiste, en fin. Entonces yo creo que mientras no se evalúe la divulgación de la ciencia, vamos a tener serios problemas. ¿Sientes que no está evaluada debidamente? Sí, no, siento que no. Por ejemplo, ahora la UNESCO tiene un instituto para educación de por vida, UNESCO Lifelong Learning Institute, y la idea es que todos tengamos educación de por vida, es decir, que la educación básica pueda ser híbrida. Por ejemplo, que un chavo que está en una Universidad de Benito Juárez pueda tomar materias en la facultad de Derecho, de Filosofía y Letras, en fin, para que su formación sí sea universitaria. O sea, la idea de una universidad es que es universal la educación. Después se trata de que los adultos nos podamos actualizar, que nos podamos reinventar en caso de necesario y que todos tengamos derecho a la cultura universal, y ahí es donde entra la divulgación de la ciencia. Pero aunque el español sea la tercera lengua más hablada del mundo, si no hacemos la divulgación con rigor, pues vamos a tener serios problemas. Fíjate qué curioso. En mi oficio, yo estudié periodismo justamente aquí en la UNAM. Yo digo que uno sabe cuándo empieza la carrera.
Se sabe cuándo empieza la carrera, pero no cuándo termina. Claro. ¿Por qué? Porque parte del sentido del periodismo es, yo digo que es una constante recapacitación. ¿Por qué? Porque necesitas adquirir nuevas capacidades, programas de cómputo, conocer las distintas áreas del periodismo y a la vez exige reflexión. Por eso creo que la palabra recapacitar le viene bien. ¿Tú sientes que de pronto en la ciencia, sobre todo en las ciencias duras, se estanca el conocimiento? No, para nada. Ahorita sí la hipermoda del día es que en un acelerador de partículas se midió la masa del bosón W. Es una partícula elemental. Y hasta ahora había un modelo estándar para las partículas elementales, muy elegante, electrones, protones, en fin, ¿no? Y esta medición resultó que este bosón medía 10% más de lo que decía la teoría. Y esto, están felices los jóvenes, porque quiere decir que hay que echar atrás la física, hay que volver a pensar los problemas, hacer nuevos modelos. Es decir, la ciencia cuando falla se pone feliz. Estamos bien acostumbrados a aprender de los errores, a que nos critiquen, porque sabemos que eso avanza el conocimiento. Una vez que tienes un dogma, pues ya perdiste. Y claro. Y como no existe la verdad, esa es... ¿Cómo que no existe la verdad? Claro que no. Claro que no existe la verdad. A ver, vamos a suponer que yo hoy te regalo un detector de ondas gravitacionales. O sea, que en lugar de olerme, verme, escucharme, tocarme, tuvieras otra manera de conocerme, pues verías mi realidad distinta. Entonces la ciencia está tan limitada en sus herramientas de conocimiento que sabe que no tiene la verdad. Tiene pedacitos de verdad, algunos muy cómodos, ¿no? Sí. Pero sabe que la verdad, así, la verdad... No hay tal. No hay tal. Ahora, ¿cómo encontraste tú tu lugar en el universo? Es decir, porque lo que yo entiendo es que originalmente tú ibas para matemáticas. Sí. De ahí pasaste a la física. Sí. De ahí a la astrofísica. Sí. Y de ahí a la astronomía. Sí. Pero dijiste universum, ¿te refieres al Museo de Ciencias o te refieres al universo? Al universo. Ah, no, pues es porque Manuel es el especialista en evolución química del universo. Cuando se originó el universo hace 13.800 millones de años, solo había dos elementos, hidrógeno y helio. Después las estrellas fabrican otras sustancias, fusionando helio. Si fusionas 3 helios, produces carbono 12. Si fusionas 4, pues oxígeno 16. No, pero te me estás escapando. Mi pregunta es cómo encontraste tu lugar en el planeta sobre la base del recorrido que has hecho en distintas mi lugar ciencias. En la divulgación de la ciencia pues fue por oportunidades, por suerte, por... ¿Pero qué te llevó a decidir estudiar las estrellas? Pues una maravilla. Yo quería ser matemática porque iba a un colegio francés y siempre saqué 0 en francés, 10 en matemáticas. Pero mi hermana, que era la grande, tenía 15 años, me dijo, tú eres tontita, mejor estudia física. Además sabíamos que nos teníamos que ir de la casa y mantenernos. Y en esa época, erróneamente, se pensaba que había una carrera técnico en física y uno podía empezar a trabajar desde la entrada de la facultad. Y entonces, pues por eso me metí a física. No me gustaba en esa época. Ahora me fascina, ya veo que es la manera elegante, inteligente, transparente de entender a la naturaleza. Pero en la facultad, fíjate qué suerte, había un letrero que estaba mal, que decía carrera de astrónomo. Eso no hay, es un posgrado la astrofísica. Entonces, ese semestre solo tomé 2 materias de astronomía, las 2 optativas. Una con Manuel y otra con Eduardo Schmitter.
que después se fue a catequizar a África, un señor sensacional, tenía tarántulas vivas en su oficina sueltas, una se llamaba La Nena. La clase era en la noche y estaban las tarántulas aquí ya paseando. Y bueno, cuando fui funcionaria de la Unión Astronómica Internacional, le conseguí un telescopio a Eduardo. Y le escribí, le dije, te tengo un telescopio, no sé qué. Y me dijo que no lo podía recibir porque era tan pobre el país donde estaba, que si llegaban las cajas, pues la gente se las iba a robar y iba a pensar que algo tan valioso. Claro. Y entonces declinó el honor. Me dio tanta frustración. Así es que, pues, eso, tomé 2 materias como estos espléndidos y dije, este es lo mío. Me quedé, ahora sí que deslumbrada, absoluta y totalmente. Y desde entonces. Desde ahora, entonces, sí. pasas a la astrofísica y luego emprendes el viaje a las estrellas. No, ¿cómo? Es decir, empiezas con física. Ah, sí, y después sí estudié astrofísica, sí. Hice una maestría en astrofísica. Wow, qué impresionante. Encontraste tu libertad, ahora sí que encontraste tu libertad en las estrellas. Sí, en la UNAM. No sabes cómo estoy agradecida, porque podía yo llevar 2 materias por semestre y no me corrían. Yo me tardé mucho más en terminar la carrera que los compañeros. Y siempre me trataron bien. O sea, la UNAM me ha dado todo. Eres fósil. Soy fósil absoluta, sí, me ven las canas, imagínate. Toda tu vida aquí en la Universidad Toda, Nacional. bueno, la mayor parte, sí, casi toda mi vida ha sido aquí y la conozco bien. Y además, fíjate, esta vejez me ha ayudado a ver el contexto del avance de la ciencia. Porque cuando yo empecé a estudiar astronomía, había elementos químicos en el universo que se pensaba que solo existían allá, el nebulio, por ejemplo. Y luego ya se vio que no, que el universo está hecho de lo mismo que acá. Pero he podido ver la evolución, ¿te das cuenta? Tener ahora el telescopio James Webb, pues imagínate lo que significa. ¿Qué es el telescopio? Ah, Lo que acabas de comentar. Sí, el telescopio James Webb es un telescopio espacial que quiere observar las estrellas más antiguas que se puedan conocer y ver si hay planetas con vida. Es importantísimo, sí. Y es un telescopio que fue dobladito en el cohete, bueno, en la cápsula del cohete, y ya está en órbita, y en una órbita increíble, porque hay unos puntos en el sistema solar, o Sol-Tierra, donde la gravedad del Sol y de la Tierra son idénticos. Se llaman puntos de Lagrange, pero bueno, eso es lo de menos. La cosa es que ese punto, que pues no hay nada ahí, pero sí ejerce gravedad. La del Sol y de la Tierra son más. Entonces este telescopio está dando vueltas alrededor de este punto invisible, que no tiene nada ahí, ¿te imaginas? Qué maravilla. Qué maravilla. No, Qué no. maravilla. La ciencia es... Si un día uno está triste, tiene uno que leer de ciencia y ya se te pasa todo. ¿Tanto como eso? Tanto como Bueno, pues ya que charlamos en el coche, vamos a la entrevista, vamos, si te parece. sí. Cuéntame, ¿qué es esto? Pues es una roca lunar. Como ves, se parece muchísimo a las del Valle de México, a las de CU. Sí. Solamente que las burbujitas de aire, como ves, son más pequeñitas, los huequitos que tiene. Y esto es porque, como no hay presión atmosférica en la Luna, se hicieron estas perforaciones más chiquitas, pues del mismo lugar y todo. Está en nitrógeno para que no se oxide ni le pase nada. Pero pues es de las rocas más valiosas del mundo, como te imaginarás. ¿Cómo llegó aquí? Pues Jorge Flores se la pidió a la NASA y la NASA dijo, sí, se las presto con todo gusto. Pero ¿a poco hay a tantas piedras lunares como para que el museo que la solicita la obtiene? No, pero bueno, yo alguna vez fui a un congreso de Plutón y hablé con el mero y dijo, sí, se las voy a prestar. Ah, sí, así Sí. llegó acá. Así llegó. ¿Cuántos museos tendrán piedras lunares?
Pues debe haber decenas, me imagino, pero no tantos. Ahora va a haber más, porque ahora va a ir más personas a la luna. Muy bien, pues es un hallazgo tuyo y una obtención tuya. Muy bien, felicidades. A ti, gracias por disfrutarla conmigo. Vamos a pasar, si te parece. Si quieres, siéntate aquí, por favor. Buenas tardes. Pues ahora decirlo, seguimos con Julieta Fierro, la astrónoma, y seguimos, pero en Universum, el Museo de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que de algún modo ella fue creadora de él y directora del mismo. En tal virtud, ¿puedo decir que fuimos primero a tu casa chica y estamos en la casa grande? Por supuesto, imagínate lo que fue trabajar en este sitio espléndido. Además fue justo después de la huelga larga de la UNAM de un año. Y fue cuando descubrí lo importante que es este proceso de reconstrucción. Cuando una nación está dañada o alguna cosa así, y toda la población se aboca a reconstruir, a rehacer. Y fue ese momento el que me tocó. Además, el director anterior no se había gastado el presupuesto. Así es que yo pude hacer salas nuevas, reparar el Museo de la Luz, que también pertenecía a este lugar. En fin, fue fantástico. Y tenía yo donadores. Satmex me dio dinero, etcétera. Déjame, Julieta, retomar algo que me dijiste en el coche y en lo cual quisiera que abundaras. Dices tú que encontraste en la ciencia tu libertad. Sí. ¿Por qué? Pues porque no tiene fronteras la ciencia. Uno puede pensar lo que quiera y no pasa nada. Sí, bueno, yo viví en una época al principio de niña donde pues las mujeres eran las mujeres tradicionales. Yo sé bordar, tejer, hacer ropa, cocinar no, pero así es que para mí el transitar a ser una académica pues fue una cosa extraordinaria. Ahí encontraste tu razón de ser. Sí, sí, sí. Y en ese sentido... Y también ser mamá y ahora abuelita. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Cómo vinculas esas dos realizaciones? Ay, pues ser mamá es, imagínate, lo que debe haber sentido tu mamá cuando naciste, debe haber estado hinchada de felicidad. ¿Y la ciencia? La ciencia también te hincha de felicidad todos los días. Pues ve nada más los objetos. Además, la astronomía tiene la ventaja sobre otras ciencias, que es como la música. Tú ves escuchar una canción en un idioma extranjero y te puede fascinar. Y la astronomía tiene las imágenes que están decorando esta sala son tan hermosas que aunque no entiendan los visitantes nada de la explicación, pues se quedan maravillados ante el universo. Déjame también recordar algo que me dijiste en el coche. Reconoces a Manuel Peinbert como tu gran mentor, pero ¿cuáles son los científicos que más admiras y por qué? ¿Cuáles serían estos? Pues muchos. Galileo, quien no lo va a admirar, Newton, Einstein. ¿Galileo por qué? Porque tuvo valor para enfrentarse a las creencias de su época. Eso fue un rebelde también. A eso claro, él pues argumentaba que la Tierra se movía en torno al Sol. Y por fortuna, la Unión Astronómica Internacional le pidió al Vaticano que se revisara el juicio de Galileo porque se le había condenado por algo que es una verdad probada. Y fue fantástico porque el Vaticano dijo, sí, como no, le regaló a la Unión Astronómica Internacional libros que eran de Galileo, facsimilares del acta donde se retracta, en fin, un dedo momificado de Galileo en una copa así. Y lo importante fue que el Vaticano hizo una declaración donde dice que, en primer lugar, solo se le había acusado de malinterpretar la Biblia a Galileo, pero que nunca se le condenó y que respeta el quehacer de la ciencia. Y, por supuesto, la ciencia respeta las creencias de las personas. Así es que esto fue muy importante. Sí, pero sería una demostración de cómo la ciencia derrotó al dogma.
Pues mira, todo el mundo vive con dos maneras de ver el mundo simultáneamente. O sea, si en un museo de ciencias preguntas cómo se hizo la galaxia, pues te dan la explicación científica que aprendieron aquí. Pero si vas a la salida y un cura le pregunta lo mismo a un niño, dice, pues Dios lo hizo. O sea, la gente puede manejar dos visiones. Ya, ahora, me mencionó, Galileo sería el científico que tú reconocerías más. Mencionaste a Newton. Sí, claro. ¿Por la elegancia de hacer las cosas, por la síntesis que hizo tan impresionante de cómo explicar la fuerza de gravedad. Y Einstein, desde luego. En el coche hablábamos de las ondas gravitacionales. Él las predijo hace 100 años. Y ya se están midiendo y se usan para entender a los astros. ¿Y hay científicos que detestes? No, creo que no. No. Creo que no. No se me ha ocurrido nunca. Es que a veces la ciencia al final cubre propósitos muy nobles, pero hay veces que no. Sí, bueno, es como la palabra. Tú puedes ahorita usar la palabra para ofender o para enaltecer a las personas. Pues la ciencia lo que pretende es avanzar el conocimiento. Ya el uso que se dé de la ciencia, eso es otra cosa. La aplicación de la ciencia. Sí, pero eso es diferente. Hacer bombas para destruir a personas o tanques o aviones de combate, pues son cuestiones ingenieriles. ¿Hay alguna forma de conciliar el conocimiento, el avance en el conocimiento frente a la aplicación de este? Es decir, ¿puede un científico lamentar haber descubierto algo? Por supuesto que sí. Y por eso hay comisiones de ética para tratar de proteger a la ciencia y evitar que se utilice para cuestiones que no corresponden a la ética del momento. Pero el compromiso del científico tú lo ubicas más con la verdad que con el uso del conocimiento. Sí, avanzar el conocimiento, eso se trata. Ya la utilización que se dé, pues es otra cosa. Y se puede usar para el bien y para el mal, igual que cualquier otro constructo humano. Ya, ahora, esto naturalmente te lleva a la relación ciencia-política. ¿Cómo la entiendes tú esa relación? Que a veces es muy difícil. Bueno, a mí me encanta cuando hay funcionarios públicos que aprecian a la ciencia, que quieren que se enseñe de manera interesante en las escuelas, que haya buenos libros de texto, que haya museos de ciencia, que se apoye la ciencia básica, esta que genera este conocimiento que después se puede utilizar pues, para muchísimas funciones. Como un celular, por ejemplo, si no fuera por la ciencia básica, claro, no habría estos aparatos ligeros, multifuncionales, relativamente baratos, que usan poca energía. Eso es gracias a la ciencia básica. ¿Hay políticos que tú reconozcas a lo largo de tu larguísima trayectoria por el entendimiento o la actuación que tuvo frente a la ciencia? ¿Destacarías alguno? Pues mira, te puedo dar una cosa práctica que supongo que es lo que nos están mirando. El doctor Fernández, cuando fue director general de CONACYT, resolvió el problema de los agaves tequileros, porque había una plaga de los agaves tequileros y como todos son clones, se estaban muriendo. Y era cuando se estaba poniendo de moda el tequila en el mundo y estaba aumentando la demanda. Y él convocó a todos sus centros de investigación y les dijo, cada uno va a proponer una solución. Y después se van a evaluar entre ustedes para ver cuál es la mejor solución. Y quien ofreció la mejor solución fue el Centro de Matemáticas, el CIMAT de Guanajuato. Para preservar el agave del tequila. Sí. Mataron las plantas enfermas, buscaron una manera más rápida de reproducir, de generar nuevos agaves. Pero en el proceso descubrieron que en lugar de tener que esperar 9 años para que los agaves dieran tequila, era suficiente 3 años. Entonces, imagínate
la maravilla para los tequileros mexicanos. Así, y es un centro de investigación en matemáticas. Los matemáticos saben pensar, resolver problemas. Qué maravilla, qué maravilla. Ahora, ¿cuál es decir, el vínculo, a tu parecer, que debe de haber entre investigación científica y problemas sociales? ¿Debe la ciencia atenderlos? ¿Debe de abstraerse de ellos? Para atender problemas sociales se necesita ciencia básica. Tú no puedes combatir la pobreza en México si no hay ciencia básica que hace mediciones. Por ejemplo, ¿cuál es de los ayudas a la gente más pobre, cuál es la que funciona mejor en el mundo? Y entonces acudes a la chica que sacó el Premio Nobel de Economía de hace 2 años, que estudió todos los programas sociales del mundo, los de México también, Progresa, Prospera, etcétera, y se dio cuenta que si quieres ayudar a una madre de familia muy pobre, necesitas darle un subsidio básico, un micropréstamo para que haga algo, gallinas, plantas, etcétera, servicios de salud para ella y para sus niños. Y darle seguimiento, es decir, ayudar a esta mujer, no darle el dinero y a ver qué hace, sino darle seguimiento y ayudarla. Ese es lo que ha funcionado mejor en la humanidad. Entonces, si tú no volteas a la ciencia básica, la que hace investigación, pues no puedes resolver los problemas nacionales. ¿Y cuál debe de ser la frontera entre la libertad de pensamiento y de investigación y el uso o la perspectiva social en la investigación científica? ¿Hay una frontera? ¿No puede violentar el Estado la libertad del científico? ¿Cómo definirías? Bueno, sí, yo pienso que no se debe limitar la libertad de los científicos. O sea, se necesita autonomía en la investigación, porque nunca sabes cuándo va a surgir un problema nuevo ni una solución nueva a la realidad. Y además te insisto, si no hay ciencia básica que genera tecnología, esa tecnología no se puede transferir a la industria, que es la que genera los bienes sociales. Si no se hubiera sabido que iba a haber una pandemia, hubiera sido imposible hacer las vacunas tan rápido. Se sabía que iba a haber una pandemia y por eso se pudo producir una vacuna rapidísimo. Ya la distribución y producción en masa fue un problema. Sí. Pero la solución estuvo muy rápidamente. Es la gran hazaña científica de estos últimos años, ¿no? Por supuesto. Ahora, seguramente tú eres aficionada al cine y seguramente que de las películas relacionadas con la astronomía has de haber visto Armageddon, has de haber visto una muy reciente que es No miren arriba, ¿sí? Con Leonardo DiCaprio y esta mujer Jennifer Lawrence. Ahí ellos advierten que viene un asteroide dirigiéndose hacia la Tierra que la puede vulnerar, pero la política considera que no es conveniente divulgar el peligro porque hay elecciones. Digo, en resumen. Sí. ¿Cómo defines tú esa relación entre ciencia y política? Bueno, en primer lugar, si de veras fuera a venir un objeto grande a la Tierra que no podemos desviar, pues yo pensaría mucho antes de alertar a la población, porque habría un saqueo y un relajo. Sería terrible. Si tú sabes que la Tierra va a caer con toda certeza dentro de una semana, pues quién sabe qué actitud tomarías ante la vida. Pero el error de la película es que hay una comisión de búsqueda de objetos con peligro de chocar contra la Tierra, y es una comisión multinacional. Y hay sondas que van a los cometas y a los asteroides para ver si los pueden destruir o desviar. Es decir, no sería Estados Unidos quien tomara la decisión de qué hacer. Es la comunidad internacional, la Unión Astronómica Internacional. Ahora, es ciertamente me estás hablando científicamente, pero de pronto pareciera ser que la política quiere domesticar o dominar a la ciencia. Al menos ese es el planteamiento
que se hace en la película. ¿Tú cómo defines esa relación entre política y ciencia? Terrible. Yo creo que la ciencia tiene que ser libre, se necesita libertad de investigación, si no, no avanza la ciencia. Y esta idea de que es pura ciencia útil, no se puede. O sea, si no fuera por la ciencia básica, que el universo, por ejemplo, estudio la telaraña cósmica y cómo se acomodan en el universo las galaxias, no se hubieran podido hacer los tomogramas para el COVID y para ver cómo se estaba distribuyendo la enfermedad en los pulmones. Es decir, esta ciencia que parecería que no sirve para nada, cuando se aplica, es poderosísima. Y en ese sentido, te lo planteo de ese modo, ¿puede tener ideología la ciencia? Pues no sé. Para mí me duele mucho cuando no se apoya la ciencia. ¿Qué quieres que te diga? Cuando no hay un entendimiento de la ciencia. Cuando, en fin, me duele mucho. ¿Qué quieres que te diga? Me duele cuando empezó la pandemia que algunos funcionarios públicos no pudieran leer las gráficas, no se dan cuenta que si iba subiendo es que una línea, pues es que iba aumentando la pandemia, les costaba trabajo leer una gráfica. Y a mí se me partió el corazón. Dije, tuve un profesor de matemáticas malísimo. Cosa más elegante que una línea en una gráfica no hay. Y les costaba trabajo y me dolió muchísimo, porque si no aprecian las matemáticas básicas, no pueden apreciar la riqueza de la ciencia en general, no la van a apoyar. Y eso es en detrimento de nuestro país. ¿Y cómo educas a los políticos? Pues muy difícil. Es muy difícil. Tú los educas. Tú que haces programas de tele y los entrevistas, y mira que has entrevistado a gente difícil y mis respetos. No. Pero te pregunto todo eso un poco por el momento que estamos viviendo. Pareciera ser que utilizaste una palabra que me maravilló. Tú dices, eso de la ciencia útil no existe. Pareciera ser que desde la perspectiva gubernamental solo la ciencia útil es valiosa. ¿Qué piensas de la política científica que se está llevando a cabo? Terrorífica. Me duele muchísimo que se hayan eliminado los fideicomisos, por ejemplo, para el CIMAT, para este Centro de Investigaciones en Matemáticas. Me duele muchísimo que se han suspendido proyectos importantes como los de publicaciones en algunas universidades, que no haya plazas nuevas para los jóvenes, en fin, y además que se quiera limitar la libertad de investigación, me parece muy grave, que no haya un presupuesto razonable para la ciencia, que no haya un plan nacional de desarrollo para el país. Los científicos lo han hecho, la UNAM organizó un montón de centros de investigación para hacer un proyecto sólido de investigación y pues no se utilizó para nada. ¿Qué mensaje? Es lamentable. Es como si limitas, qué sé yo, la palabra. ¿Te imaginas? ¿Cómo sería de grave? Pues estás limitando a la ciencia, es evitar la posibilidad de desarrollo de un país. ¿Qué mensaje le darías a las autoridades políticas y científicas del país? Me refiero naturalmente al presidente de la República, me refiero particularmente a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué les dirías? Bueno, al presidente le diría que yo me acuerdo cuando vivíamos en la misma unidad habitacional, ahí donde me recogiste, y como yo realmente pensaba que era lo máximo y que podía ser buen gobernante, y ahora me duele mucho ver que no está apoyando a la ciencia y no se da cuenta de su ceguera al no notar que a través de la ciencia puede resolver problemas nacionales muy importantes. Por darte un ejemplo, México el 70% es desierto. La energía del sol nos alcanza para otros 4.500 millones de años. El petróleo cada vez va a ser más valioso porque no vale la pena estarlo quemando, hay que usarlo para otras cosas. Imagínate si realmente usáramos la energía del sol,
podríamos desalar el agua de mar y transformar México en un exportador de agua, de energía y de productos alimentarios. Con energía puedes hacer muchísimas cosas. Y esta ceguera me duele. Así es que, señor presidente, por favor, voltee a ver el sol, usted que es tabasqueño y lo tiene tan cerca. Ahí está nuestra solución. Y a María Elena Alberdulla le diría, pues María Elena, los científicos no somos tus enemigos, no nos trates como tus enemigos, no te enemistes con nosotros. Todos queremos el bien de México igual que tú. Regresemos a ti. De algún modo fuiste parte fundadora de este lugar, de Universum. Sí. Participaste en los observatorios, el McDonald en Estados Unidos, el Sutherland en Sudáfrica. Sí, eso fue para hacer sus museos. Para hacer Me sus invitaron museos. como asesor externo. Muchas veces un asesor externo ve un problema y lo resuelve, y por eso pues no solo me han invitado en sus observatorios, sino trabajé con la ministra de Educación de China para mejorar la enseñanza de las matemáticas, y en Sudáfrica, cuando los negros finalmente pudieron ir a la escuela, o en los Emiratos Árabes Unidos o Jordania, para que las mujeres tengan acceso a la educación. Y no es que el asesor externo vaya a solucionar el problema, los gobernantes ya tienen un proyecto, pero hay ocasiones donde tú descubres un problema que sea muy pequeñito que les ayuda a pulir el proyecto. Eres además Premio Kalinga de la UNESCO. Sí. ¿Qué significa eso? Uy, es el máximo premio a la divulgación de la ciencia. Cuando me lo dieron, pues yo no podía ir a la India, que era parte del premio, porque era la parte musulmana de la India. Entonces me lo dieron en París, bueno, todo el lujo, y te imaginas la emoción. Pero después la ministra de Educación de la India me invitó y yo le pedí que me llevara a las escuelas más pobres a dar conferencias, y me llevó. Y eran conferencias mudas, porque pues yo no hablaba las lenguas de la India y los niños no hablaban inglés, pero mi experiencia con dar conferencias a niños sordos en México me ayuda a hacer demostraciones, experimentos, como esta sala, que el chiste es manipular, descubrir tú el conocimiento. Y si vieras qué bonito fue eso, ir a las escuelas, cómo me recibían los niños, los maestros, y la fascinación de los niños. O sea, una pelota con luz para ellos era una cosa extraordinaria. Muchos experimentos sencillos hice con ellos. Has escrito más de 40 libros. Sí, pero muy sencillitos todos. Muy sencillitos todos, pero no todo el mundo escribe más de 40 libros. Has recibido premios, eres miembro de la Academia de la Lengua, incluso aquí en México. Entiendo que hiciste ahí un acto en la ceremonia de tu ingreso. Sí, fue aquí en Universum. ¿Qué hiciste? Y ya, bueno, el presidente entonces de la Academia me dijo que un discurso tenía que brindarse con champán. Y entonces le dije, órale, sí, cómo no. Y entonces a la hora del discurso me trajeron una bandeja con copas de champaña, una botella de champaña y un mantelito. Y le dije, si quieres la champaña tienes que quitar el mantel. Y le enseñé cómo jalarlo y quedó perfecta la champaña y las copas de cristal que compré y todo. Y una champaña buena, no crees que compré cualquier chafés. Y bueno, pues sí. Bueno, siempre he echado mucho relajo. Yo creo que los académicos a veces se avergüenzan de mí, pero yo los quiero mucho a todos. ¿Se avergüenzan de ti, tú crees? No. Yo creo que sí, pero bueno, yo los admiro y los quiero mucho a todos, y ha sido extraordinario pertenecer a esa corporación. Mencionaba la cantidad de libros que has escrito, los premios que has recibido, los reconocimientos y naturalmente la fundación de instituciones como esta. ¿Qué te falta? Retirarme con dignidad, descubrir qué voy a hacer cuando me retire. Eso es lo que quiero. He tratado de aprender jardinería, no se me da, tocar el piano no se me da, en fin, ya encontraré algo. ¿Pero estás pensando en eso? ¿Un científico se retira? Yo creo que es un problema ético.
porque como las universidades su planta docente está envejeciendo tan rápidamente, no hay plazas para los jóvenes y los jóvenes merecen un espacio. Así es que yo creo que es un problema ético. Es un problema ético. Sí. ¿Yo podría decir que estás en los cuernos de la luna? No sé qué son los cuernos de la luna. Tú eres astrónoma, yo no. No sé, pero sí, yo vivo en la luna, efectivamente. Tú vives si a eso en la te luna. refieres, sí. ¿Qué le dirías a los jóvenes que tienen la inclinación, la vocación de estudiar ciencias? Ay, que estudien ciencia, se lo van a pasar a todo dar, se van a divertir, se van a despertar en la mañana con ganas de ir a trabajar y se van a dormir cansados pero felices. Cuando yo estoy tristona, lo que hago es que leo un libro de matemáticas. De estas recreativas, porque pues yo no sé muchas matemáticas. Y me pongo tan maravillada de la mente humana que se me olvida la tristeza. La ciencia revive. Éntrenle. ¿Cómo? Les dirías, éntrenle. Éntrenle, claro. Y si ahorita no hay plazas en México para ustedes, el mundo necesita. Hay déficit de científicos en el mundo. Y ahora el mundo está muy globalizado y pueden tener vidas apasionantes. Y si regresan a México, como ya la ciencia es internacional y se comparten datos y demás, pues pueden tener una vida desde acá interesante y con ligas por todo el mundo y el universo, por supuesto. Oye, pues yo te agradezco no solo a la disposición para la entrevista, sino sobre todo te agradezco lo que has hecho por la ciencia, la divulgación que has hecho de la ciencia, y te agradezco muchísimo. Pues yo te agradezco a ti y a todo este súper equipo que trajiste, y gracias por invitarme a este lugar tan querido para mí. Qué bueno. Fue un gusto inmenso conocerte, René. Eres Gracias. un tipo a todo dar. Bueno, usted ya sabe con quién hablé. Se trata de la astrónoma Julieta Fierro. Muchas gracias por seguirnos.